Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Es el pensar, hermanos, de este servidor, que el tema de la iglesia es importante. Saber a dónde estamos y por qué estamos aquí es uno de los temas que me parecen más interesantes en toda la escritura. Siempre nos van a preguntar a qué iglesia pertenecemos o qué denominación somos, por qué estamos aquí. Realmente, si alguien nos pregunta por qué estamos aquí, cuál es nuestra iglesia, qué prácticas o doctrinas tenemos, sabríamos cómo responder, sabríamos cómo defender esa parte de la doctrina de la iglesia. Por eso es que me ha parecido interesante, importante, que por los siguientes miércoles estemos considerando el estudio de la carta o el libro de los Hechos. Cuando nosotros abrimos nuestras Biblias dice Hechos de los Apóstoles. Curiosamente, al apóstol que más usted encuentra en el libro de los Hechos es al apóstol Pablo, y en un par de ocasiones al apóstol Pedro. Los demás apóstoles casi no figuran, pero el libro de los Hechos o la carta escrita por Lucas, que hoy conocemos como los Hechos, trata acerca del inicio, el desarrollo, el crecimiento de la iglesia, la historia de la iglesia. Por eso el libro de los Hechos es muy importante que nosotros lo estudiemos. Entonces, lo que vamos a hacer por los siguientes miércoles es estudiar el libro de los Hechos, pero desde la perspectiva de la iglesia. Porque el libro de los Hechos habla acerca de la gloriosa iglesia del Señor. Entonces, desde hoy, todos los temas que vayamos a considerar del libro de los Hechos, vamos a verlo desde un enfoque relacionado con la iglesia. Hoy en particular, en la lección número 1 que vamos a considerar, vamos a estar hablando acerca del amor, el amor de Dios por su gloriosa iglesia. Y esta sección que vamos a estar considerando hoy va desde el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 2, versículo 21. Si usted se da cuenta, no vamos a hacer un estudio detallado de la carta o del libro de los Hechos, pero sí algunas cosas importantes que necesitamos considerar. Como todas las veces que doy clases, les recuerdo que esto es una clase, no es una predicación. Lo que quiero decir con esto es que si usted tiene preguntas, puede levantar su mano y lo puede hacer. Si tiene algún comentario, también lo puede hacer. Y si usted no está de acuerdo con algo, pues también puede levantar su mano y decir. Para eso es esta lección, para que todos podamos aprender. Así que les sugiero, por favor, abrir su Biblia, que abramos todas nuestras Biblias en la carta o el libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles. Recuerde, estamos en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Hechos lo escribió. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas, muy bien. Cuidado, dice en el apóstol Lucas, ¿verdad? Lucas no fue un apóstol, fue un investigador. Un investigador de todos estos acontecimientos. Muy bien. Esta presentación, como solía hacerlo antes, la voy a pasar por el grupo de WhatsApp, si luego le quieren revisar. Si no trajeron dónde tomar apuntes, o dónde tomar notas, la vamos a pasar por el grupo de WhatsApp. Vamos a ver si este aparato no me vuelve a traicionar. Muy bien, vamos bien. Solía traicionar. Ok. El amor de Dios por su gloriosa iglesia. El primer punto que quiero que desarrollemos en esta noche, hermanos, es que Dios
quiero que veamos en estos dos primeros capítulos a la deidad. Cuando yo digo la deidad, me refiero a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Este es un concepto que encontramos nosotros en la Biblia, acerca de la deidad. Algunos prefieren usar la palabra Trinidad. A mí en lo personal no me gusta utilizar la palabra Trinidad porque no es bíblica. No encontramos la palabra Trinidad en la Biblia, pero sí encontramos la palabra deidad, que la palabra deidad se refiere a todo lo relacionado con Dios. Así como cuando nosotros usamos la palabra humanidad para referirse a todo lo humano. Cuando decimos deidad, se refiere en este caso a todo lo relacionado con Dios. Y en estos dos primeros capítulos vamos a ver a las tres personas de la deidad interactuando en la iglesia del Señor. Entonces, Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres personalidades con diferentes roles, pero que son Dios. Este es un concepto difícil de entender para muchos, si lo vemos desde un sentido humano. Tres personas diferentes, pero que son Dios. Por ejemplo, cuando nosotros oramos, ¿a quién nosotros debemos orar? Al Padre. Eso fue lo que dijo Jesús. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Y mientras oramos, o en el momento que oramos, según lo que Romanos 8:26 dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra oración, porque a veces no sabemos cómo pedir, dice el escritor a los Romanos. Entonces, aun cuando oramos, vemos las tres personalidades de la deidad interactuando. Bien, eso es otro tema. Pero en primer lugar vamos a ver que Dios Hijo, predicó acerca de la iglesia. Veamos el versículo 3. Vamos a leer desde el versículo 1, hermanos, hasta el versículo 3. Dice así Lucas: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Nos detenemos ahí. Cuando Lucas dice el primer tratado, se refiere al Evangelio de Lucas. Y cuando le escribe por segunda vez a Teófilo, le acaba de decir en el versículo 1, en ese primer tratado, en mi Evangelio, yo me dediqué a hablarle a usted, Teófilo, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Desde cuándo? Desde que tuvo los 30 años de edad, cuando comenzó su ministerio. Jesús comenzó a enseñar, comenzó a predicar. Verso 2. Dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Es decir, Lucas le dice a Teófilo, ya yo le he escrito a usted todo lo que Jesús hizo desde que comenzó su ministerio hasta el día que murió y finalmente fue recibido arriba en el cielo, en la resurrección. Pero en este segundo tratado, él va a desarrollar un poco más en estos primeros versículos ese acontecimiento de la ascensión de Jesús. Verso 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Este versículo es muy importante. Después de que Jesús murió y resucitó, dice que antes de ascender al cielo, estuvo aproximadamente 40 días más en la tierra. En esta ocasión, para hablarles a sus apóstoles específicamente de un tema. ¿Cuál es ese tema? Es decir, Jesús pasó 40 días hablando con sus apóstoles acerca de un tema específico. Ya no solo del Evangelio, ya no solo de la salvación, porque eso se los había enseñado él durante su ministerio. Cómo ir a predicar, cómo ir a evangelizar a los perdidos. Pero después de su muerte, Jesús continuó predicándole a ellos. Una reunión privada, una reunión muy selecta.
Recuerde que Jesús se va a ascender al cielo y ya no va a volver más. Él necesita, antes de irse, dejar a estos 12 hombres, o 11, porque ya pues Judas se había quitado la vida, necesitaba dejarlos preparados. Y por 40 días les habló de ¿qué? Verso 3, acerca del reino de Dios. El reino de Dios es la iglesia. El reino de Dios es la iglesia, según lo que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento. Jesús, hermanos, iba a establecer su reino aquí en la tierra. Aún no está establecido. En Hechos capítulo 1, versículo 3. Por eso es que cuando usted va a Lucas capítulo 24, si gustan ir conmigo, hermanos, por favor. En Lucas capítulo 24, ya en la parte final del capítulo 24, específicamente verso 44. Lucas 24, 44. Palabras de Jesús a sus apóstoles. Le dice y le dijo estas palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos con poder desde lo alto. Ok, hay un mandamiento, o había un mandamiento para los apóstoles de quedarse en Jerusalén hasta el momento en que fueran embestidos o que recibieran la promesa del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1 nosotros encontramos a los apóstoles en Jerusalén. Verso 4. Ahorita vamos a desarrollar un poco más este concepto, pero quiero que se den cuenta o que podamos ver todos, hermanos, que los apóstoles están en Jerusalén. Verso 4. Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu dentro de no muchos días. Muy bien. Encontramos a los apóstoles obedeciendo el mandamiento del Señor, quedándose en la ciudad de Jerusalén para recibir el poder, el don, la promesa del Espíritu Santo. Es decir, Cristo antes de irse al cielo les dice: quédense en Jerusalén. Pero hasta ahora quiero que veamos que por 40 días les ha hablado acerca del reino de Dios. Pero no es la primera vez que Jesús habla acerca del reino de Dios. También en su ministerio, si usted lee Mateo capítulo 4, versículo 17, en su primer sermón, Mateo capítulo 4, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En su primer estudio personal, 1 a 1, con Nicodemo, en Juan capítulo 3, Jesús también menciona acerca del reino de Dios. Si gustan lo leemos, hermanos. En Juan capítulo 3, versículos 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios,
como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas o señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en ese contexto, para no extenderme, hermanos, en ese contexto, Jesús entra en una conversación con Nicodemo, le habla acerca de la importancia de nacer de nuevo, refiriéndose al bautismo, para poder ser parte del reino de Dios. Y Nicodemo no pudo entender eso. ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? Entrar en el vientre de su madre, etc. Entonces, si usted sigue esta presentación, hermanos, que les he preparado, o he preparado para todos en esta noche, Jesús, en su primer sermón, habló del reino de Dios. O sea, predicó de la iglesia. En su primer estudio personal con un hombre, habló de la iglesia. Sus últimas palabras antes de irse al cielo, o sus últimas enseñanzas antes de irse al cielo, están relacionadas con el reino de Dios, su iglesia. Entonces, al estudiar el libro de los Hechos y estos versículos, usted se da cuenta que el tema de la iglesia es importante. Hablar de la iglesia es importante, porque la iglesia está involucrada, la iglesia de Cristo está involucrada en la salvación. Usted no puede separar la salvación de la iglesia y decir, bueno, son dos temas separados. Hablemos de la salvación y luego hablemos de la iglesia. No, son temas que están juntos, están relacionados. Porque de hecho, la iglesia está compuesta por el grupo de salvos. No sé si me explico. Para Jesús, la iglesia fue importante. De hecho, una de sus misiones al venir a morir a esta tierra fue establecer su iglesia. Su palabra, reino o palabra del reino. Durante todo su ministerio, Jesús en repetidas ocasiones habló de distintas parábolas. Recuerden, en Mateo capítulo 13, si mal no me falla la memoria, encontramos una serie de parábolas, y prácticamente todas comienza Jesús con la siguiente expresión. Les voy a decir una parábola. El reino de los cielos es semejante a... Usted puede ir a Mateo capítulo 13 y usted ve cada una de esas parábolas, y le pongo aquí esta referencia, encontrará esa frase. El reino de los cielos es semejante a... Jesús, dentro de su predicación, hermanos, le dio un fuerte énfasis a la iglesia. Algo que no existía en el Antiguo Testamento, algo que no existía para la gente de ese tiempo. Y Jesús, siempre que habló del reino de los cielos, habló como del reino de los cielos como de algo futuro, algo que iba a venir. Su propósito, ¿cuál fue el propósito de predicar acerca del reino de los cielos? Leamos Lucas 4:43. En Lucas 4:43, el Señor Jesús dice, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Note las palabras de Jesús. ¿Cuál es el propósito de mi venida? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios me ha enviado a este mundo? Le dice Jesús a quienes le escuchan en este momento. Para esto he sido enviado, para anunciar el evangelio del reino de Dios. Si usted se da cuenta, hermanos, una vez más, usted no puede separar el mensaje del evangelio del mensaje de la iglesia. Aparentemente son temas diferentes, pero no lo son. Usted no puede, hermanos, yo no puedo separar la salvación de la iglesia.
No hay salvación sin la iglesia. La iglesia es el grupo de los santos escogidos de Dios, los salvos. ¿Me explico? Jesús amó a la iglesia. Según lo que Efesios 5, versículo 25 nos dice. Jesús amó a la iglesia de tal manera que dio su vida por ella, para entregarla, para perfeccionarla y presentársela a sí mismo como una iglesia sin mancha, sin arruga. Por eso es que nosotros que ya estudiamos Efesios, y yo sé que todos recuerdan el estudio a los Efesios, en el capítulo 5 a los maridos se nos recomienda, y quiero decir recomienda, por no decir que se nos manda, a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, de una manera sin igual. Muy bien, preguntas hasta acá, hermanos. Entonces, Dios Hijo predicó de la iglesia. En segundo lugar, les dije que estamos hablando de la deidad, Dios Hijo, ¿verdad? El Hijo predicó de la iglesia. Pero Dios Padre prometió la iglesia. Veamos el versículo 4 al versículo 8, en Hechos capítulo 1. Espero que todos estemos ahí, hermanos, porque hemos estado yendo de atrás hacia adelante en algunos versículos. Hechos capítulo 1, versículos 4 al 8. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, ya mencionamos esto. Jesús le mencionó a sus apóstoles, o les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Cuando usted va al capítulo 14 de Juan, capítulo 16, la promesa del Padre era el Espíritu Santo. ¿A dónde iba a llegar ese Espíritu Santo? En Jerusalén. ¿Cuál era el mandamiento? Quédense en Jerusalén. Jesús no les dijo cuándo, solo les dijo dentro de no muchos días. Eso se lo dijo Jesús aproximadamente a ellos 40 días después de su resurrección, porque durante 40 días les ha estado predicando. Cuando nosotros pasamos al capítulo 2 de Hechos, vemos que ese acontecimiento ocurrió el día de Pentecostés, que el día de Pentecostés era los 50 días después de la fiesta de la Pascua. O sea, si usted hace matemáticas, 50 menos 40, 50 menos 40, 10 días. 10 días después de que Jesús les dijo esas palabras, vino sobre ellos el Espíritu Santo. No hemos llegado ahí, pero el día de Pentecostés siempre, según lo que usted ve en el libro de Levíticos, el día de Pentecostés siempre caía domingo. Siempre. Entonces, el día de Pentecostés vino sobre ellos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está cayendo sobre los apóstoles el día domingo, a las 9 de la mañana. Vea que hasta detalles da la palabra del Señor. Pero bueno, Dios Padre, hermanos, prometió la iglesia. Algo que es interesante. Nosotros hoy estamos en la iglesia.
O debería decir, nosotros hoy somos iglesia, estamos todos aquí presentes, pero la iglesia no se le ocurrió a Dios hoy y dijo, bueno, mañana voy a establecer la iglesia. No, la iglesia estuvo en la mente de Dios durante miles de años, cientos de años. La iglesia fue prometida desde el Génesis, cuando Dios o Jehová entra en una conversación con Abraham y le dice, en tu simiente, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Tu descendencia será como la arena del mar. Tu descendencia será como las estrellas del cielo. En esa promesa estamos incluidos todos nosotros. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Todos los que somos bautizados venimos a ser hijos de Abraham, venimos a pertenecer a esa descendencia. Entonces, la iglesia es algo que estuvo en la mente de Dios desde el principio. Por eso es que dice Efesios capítulo 1 que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. A Dios no se le ocurrió a la iglesia ayer y ya hoy la hizo. No, la prometió en la era patriarcal, la anunció en la era mosaica por medio de los profetas y la estableció en el Nuevo Testamento por medio de su Hijo. Cuando usted encuentra a Jesús aquí en esta conversación en Hechos capítulo 1, hablando con los apóstoles, les dice, ustedes tienen que entender que tienen que permanecer en Jerusalén y que desde aquí, desde esta ciudad, es donde se va a comenzar a esparcir el evangelio. Es desde esta ciudad donde la iglesia va a nacer y se va a expandir hasta lo último de la tierra. Versículo 8. Ellos iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu, y dice Jesús, ustedes me serán testigos, en Jerusalén, su ciudad, en Judea, su país, en Samaria, otras tierras extranjeras, y finalmente dice, hasta lo último de la tierra. Es interesante, hermanos, cuando usted ve y estudia el libro de los Hechos, usted se da cuenta que estas palabras de Jesús se cumplen totalmente. La iglesia nace en Jerusalén y se comienza a predicar el evangelio en Jerusalén. Luego, cuando usted va al capítulo 5 de Hechos, que en algún momento vamos a llegar ahí, capítulo 5, capítulo 8, usted ya encuentra la iglesia esparciéndose y llegando a Samaria, predicando en Samaria. Y desde ahí Pablo comienza sus viajes misioneros, empieza a predicar a un montón de regiones en Asia Menor, en Europa, y comienza a expandirse el evangelio, y eso que nació en Jerusalén está hoy aquí presente en esta región. Pero ¿por qué la iglesia existe hoy? Porque los apóstoles se tomaron en serio este mandamiento. Por eso es que la iglesia continuó creciendo, por eso es que la iglesia sigue en existencia hoy. Entonces, cuando usted lee el capítulo 2, versículos 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Okay? Se cumple lo que el Señor Jesús les había anunciado. Quédense en Jerusalén. Ellos se quedan en Jerusalén. El día de Pentecostés viene sobre ellos la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuál era la otra promesa que Jesús les había dado? Ustedes recibirán poder cuando reciban el Espíritu Santo. Específicamente el poder que ellos están recibiendo en este momento fue predicar
predicar en otros idiomas entendibles. ¿Por qué? Porque en esa ocasión había gente o habían personas de diferentes partes de la tierra. Versículo 9. Hechos capítulo 2, versículo 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Los apóstoles, el Señor Dios les da la habilidad de predicar en otros idiomas entendibles. Era lógico que ellos necesitaban este poder de poder predicar en otros idiomas, puesto que había mucha gente de otras regiones ahí. Y era necesario que todos entendieran. Yo sé que aquí la gran mayoría de ustedes domina el inglés, casi que a la perfección. Nuestros hijos hasta nos corrigen, se burlan de nosotros, que intentamos hablar inglés, que tratamos de comunicarnos, y ya ellos nos escuchan decir una palabra mal pronunciada y se burlan y se ríen. Bueno, pero como por ejemplo hace un par de domingos que tuvimos a un hermano aquí predicándonos en inglés. O sea, el hermano está predicando en inglés y alguien no entiende inglés, no va a salir edificado, no va a poder decir en su corazón, en su mente: amén, me siento gozoso. Por eso intentaba yo traducir ahí lo que el hermano iba diciendo, ¿verdad? El hermano dice candy, en mi país es confite, yo ya tengo que decir caramelo, dulce, confite, porque esa es la ricura de nuestro idioma español, ¿verdad? Que es muy diverso. Para ellos es candy. En fin, otro tema. Imagínense que ahí estuvieran predicando solo, por ejemplo, ese día de Pentecostés, Pedro se levantara y solo comenzara a predicar en hebreo, o en arameo, o en griego. Había gente de otras regiones que no iban a entender el mensaje. Dios tenía que darles esa habilidad. Pero bien, creo que me extiendo mucho en esta parte, hermanos. Sí me la hizo. Vamos a ponerla de nuevo. Me extiendo en estas partes, hermanos, porque me parece que es importante que nosotros una vez más entendamos por qué estamos aquí y la importancia de la iglesia del Señor. Según lo que nosotros vemos en la palabra del Señor, la iglesia, según estos textos, disculpen que me pase para acá, según estos textos que están aquí a su derecha, la iglesia iba a ser establecida, según Marcos 9:1, en vida de los apóstoles. ¿Hay alguien que quiera leer Marcos 9:1? Vea todos estos datos importantes, hermanos. Hay muchas iglesias, perdonen que sea tan sincero, pero estamos hablando de hechos verdaderos. Hay muchas iglesias que han sido establecidas en estos últimos tiempos, 1600, 1700, 1800. Hay muchas iglesias que han sido establecidas en estos tiempos, pero Jesús dice que su iglesia iba a ser establecida en vida de los apóstoles. Marcos 9:1. También les digo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios venido con poder. La iglesia, el reino de Dios, es lo que Marcos 9:1 quiere decir, iba a ser establecida en vida de los apóstoles. ¿Ok? Unos vivos
los muertos y va a establecer el reino con poder. Este texto de Lucas 24:49 que ya leímos, dice que la iglesia o el reino iba a ser establecido mediante la promesa del Padre, el Espíritu Santo. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Sobre quiénes iba a venir esa promesa? Sobre los apóstoles, nadie más. Si a usted alguien le dice hoy en día que recibió el poder del Espíritu Santo descendido del cielo, por favor cítele Lucas 24:49. Esa es una promesa solo para los apóstoles, para nadie más. Solamente ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. El mismo Jesús lo dijo. Juan bautizó con agua, les dijo Jesús. Pero yo voy a bautizar con el Espíritu Santo. Muy bien, investidos con poder desde lo alto. Este texto que ya cité también, Juan 14:26, habla acerca de cuál es esa promesa. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo les enseñaría a ellos o les guiaría a toda la verdad. Juan 16:13 también lo dice. Hechos 1:8, texto que ya acabamos de leer, y también explicar un poco. Y Hechos capítulo 2. Leamos por favor el verso 33. Vamos de nuevo a Hechos capítulo 2, versículo 33. ¿Alguien tiene preguntas? Puede levantar su mano. Si no, hacemos un trato. Si no me hacen preguntas, las hago yo. Sí. Uno por uno. ¿Quién está predicando en Hechos capítulo 2? Es un apóstol. Empieza con P y termina con Pedro. Pedro está predicando en Hechos capítulo 2. Claro que dice Pedro en el versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué está declarando el apóstol Pedro aquí? Esto que ustedes ven y esto que ustedes oyen, o sea, esto que ustedes nos están viendo hablar en otros idiomas de una manera sobrenatural, no es otra cosa que la promesa de Dios. Dice, yo no sé la versión que ustedes estén utilizando en este momento, si es la Reina Valera 1960, pero hay algunas versiones que la palabra promesa la ponen con P mayúscula, porque esa promesa se refiere al Espíritu Santo. Habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. ¿Saben por qué el apóstol Pedro dice esto? Porque algunos se levantaron y comenzaron a decir, esto no es otra cosa que estos hombres están borrachos. Por eso es que están hablando en otros idiomas, o ellos creen que están hablando en otros idiomas, pero lo que están es borrachos. Y de hecho Pedro se tiene que levantar y lo primero que dice en el versículo 14, el 15, perdón, Hechos 2:15, porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Aquellos hombres estaban diciendo, estos están llenos de mosto, están borrachos. Pero Pedro les dice, no, estos hombres o nosotros no estamos ebrios, puesto que es la hora tercera del día. Estas son las 9 de la mañana, según la hora judía. Estamos a un domingo, 9 de la mañana, estos hombres no pueden estar ebrios. Aparte de eso, la prueba indudable de que no es ebriedad es que estas personas nos están entendiendo. Porque ellos se maravillaron, versículo 12, estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Esos que estaban escuchando entendieron las maravillas de Dios, entendieron el mensaje. No eran unas palabras como se escucha hoy en día, que no tienen significado
alguno. Entonces, al Señor nuestro Dios le tomó mucho tiempo establecer la iglesia. La pensó desde el principio, la prometió en el Génesis, la profetizó durante todo el Antiguo Testamento para finalmente establecerla por medio de su Hijo amado en el Nuevo Testamento. La iglesia ha estado en la mente de Dios, o estuvo en la mente de Dios por mucho tiempo. Quiero pasar a lo mejor desde aquí, hermanos, me disculpo. Ok, para seguir hablando de esto. La venida del Espíritu Santo, la promesa del Padre fue asombrosa. La promesa del Padre estaba directamente relacionada con el inicio de la iglesia. Es lo que quiero que veamos en esta noche. La promesa del Espíritu Santo estaba relacionada íntimamente con el establecimiento de la iglesia. Hubo un tremendo sonido. Hechos capítulo 2, versículos 1 y 2. Fue como un viento recio que soplaba. A mí todavía no me ha tocado experimentar aquí lo que es un tornado. Dicen que es muy agradable experimentar un tornado. Hace bastante bien. Pero no me imagino cómo fue el día de Pentecostés. Un estruendo, un viento que sucedió de repente, un estruendo, un tremendo sonido. Y fue momentáneo. Sobre los 12 apóstoles, porque ya habían escogido el sucesor de Judas, cayó el Espíritu Santo, lenguas repartidas como de fuego sobre cada apóstol. Predicaron en idiomas que nunca habían estudiado. Como que yo empiece a hablar aquí mandarín, francés, sin haber estudiado. Y que no solamente yo empiece a hablar ese idioma, sino que también ustedes me entienden. ¿Ok? Es interesante, cuando uno toma las palabras o las páginas de la Biblia, nosotros encontramos en Hechos 2, ¿a quién predicando? A Pedro. Pero Pedro no podía, sí podía, pero al que vemos ahí predicando es a Pedro. Y nosotros estamos leyendo en español, ¿verdad? Porque la Biblia fue traducida al español para nosotros y en muchos otros idiomas. Pero es que ese día no solo Pedro tuvo que haber predicado. Los otros 11 apóstoles estuvieron también predicando en otros idiomas para que otras personas también entendieran. Y eso llevó a un solo punto. A un solo punto llegó, hermano. A que ese día, después de la predicación de esos 12 hombres, o de Pedro, si usted lo quiere ver de esa forma, llegó a un solo punto. 3,000 personas fueron convertidas. Hechos capítulo 2, verso 36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Hubiera sido esto posible? Es mi pregunta, hermanos, para ustedes en esta noche. ¿Hubiera sido esto posible sin la presencia poderosa del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles? ¿Hubieran podido estas 3,000 almas haberse bautizado, haberse convertido sin la operación milagrosa del Espíritu Santo?
La respuesta es no. Una vez más digo, usted ve que la promesa del Espíritu Santo está relacionada con el establecimiento de la iglesia. Por eso es que Jesús en varias ocasiones le dijo a sus apóstoles, no sé si me están entendiendo toda la idea. Por eso Jesús le dice a los apóstoles, si no, no se los hubiera dicho, si no, nada más les hubiera dicho, hey, quédense por ahí en cualquier lugar esperando donde ustedes quieran, ahí yo les marco, a ver cuándo esto va a estar listo. No. ¿Por qué Jesús les dice, quédense en Jerusalén? En Jerusalén es que ustedes van a recibir poder. ¿Qué hubiera pasado si ellos se van para otro lugar y desobedecen el mandamiento del Señor? No hubiera enviado la promesa del Espíritu Santo. No hubieran podido comenzar a predicar. La iglesia, es lo que quiero decir, en la mente de Dios estaba para ser establecida en Jerusalén. ¿Cuándo? El día de Pentecostés. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana. Un domingo, 3,000 personas se bautizaron. No falta quien empiece a argumentar, eso no es posible, la Biblia contiene errores, eso no puede ser posible. ¿Cómo se iban a bautizar 3,000 personas en un solo día? No les alcanzaba el día. Imagínese usted, 3,000 personas ahí haciendo fila y solo... ¿A dónde? Dígame a dónde, ¿no? Y comienzan a argumentar un montón de cosas. Recuerde que no era solo Pedro, eran 12 apóstoles. Recuerde dónde están en Jerusalén. Ahí tenían a disposición el templo, que por las tradiciones judías, para entrar al templo muchos habían yo digo piscinas, ¿no? Pero como pilas llenas de agua alrededor, donde se hacían los ritos, los rituales de los judíos. Así que era posible, era bastante posible bautizar esa cantidad de personas en un día. Pero ese día, por primera vez, el versículo 41 dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y la pregunta es, ¿a qué se añadieron? El verso 41 dice, se añadieron, ¿pero a qué? Verso 47. Verso 47, hermano, dice, perseveraban. Es correcto. Verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Quién? Los 3,000. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ya yo he hablado de esto en otras clases, hermanos. Yo sé que ustedes lo recuerdan, pero lo voy a repetir solo porque a mí me gusta repetir las cosas. Esta es la tercera ocasión en el Nuevo Testamento. Es la tercera ocasión que la palabra iglesia aparece. Porque la primera vez que aparece la palabra iglesia en la Biblia es en Mateo 16, 18. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tiempo futuro. La segunda ocasión que la palabra iglesia aparece es en Mateo 18. No en 16, 18, sino en el 18, 15. Y versículo siguiente. Cuando se habla acerca de la disciplina que hay que establecer en la iglesia. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no, dilo a 2 o 3, para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Si no los oye, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Segunda vez. La tercera vez es en Hechos 2:47. Pero ya en Hechos 2:47 no se habla de la iglesia como algo futuro, sino que se habla de la iglesia como algo presente, algo establecido, algo ya en vigencia. El Señor añadía cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos. ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Hemos hablado de Dios Hijo. Dios Hijo predicó de la iglesia. Dios Padre prometió la iglesia. Y Dios Espíritu Santo predijo de la iglesia. Hechos 1:9. Vamos avanzando un poquito, hermanos. Todavía quedan algunos minutos. Bueno, en mi mente, ¿verdad? Que ya debería ir aterrizando. Verso 9, 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viendo los sellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Es decir, Jesús terminó sus 40 días, les habló del reino y finalmente cumplió su misión aquí en la tierra. Ascendió a los cielos. Hay 4 pasajes del Antiguo Testamento, hermanos, en Hechos capítulo 2. Es curioso, hermano, de verdad, cuando uno se pone a estudiar la palabra del Señor, usted encuentra a Pedro predicando en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que tenía Pedro disponible para predicar? A ver, Pedro no dijo, a ver, hermanos judíos, abran sus Biblias en Efesios, vamos a ir a Efesios capítulo 2 y vamos a estudiar acerca de la iglesia. Pedro no dijo, vamos a Colosenses capítulo 4. No podía. La Biblia no estaba completa, ¿sí me entienden? ¿Sí me explico? ¿Qué era lo que Pedro tenía disponible para su predicación? El Antiguo Testamento. Por eso es que cuando Pedro comienza a predicar, hace alusión a por lo menos 4 textos del Antiguo Testamento. El primero de ellos es la alusión de David a la traición de Jesús. En Hechos capítulo 1, versículo 15 al 17. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y les dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Quién habló acerca de Judas sin ni siquiera conocerlo? Cientos de años antes, David. Y dice el versículo 17: era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Dónde dijo eso David? No copien. ¿Dónde dijo eso David? En el Salmo 41:9. ¿Alguien quisiera leerlo? Solo para corroborar la escritura, hermanos. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañón. Así que antes de que Pedro comience a predicar, se acuerda de esto. Se acuerda del Salmo 41. ¿Qué otro texto? La referencia del salmista al dinero de sangre de Judas. En Hechos 1, 18 al 20. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los que habitaban en Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aselma, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. ¿Dónde dijo eso el salmista? Salmo 69, 25. También habló Pedro acerca de la predicción del salmista del reemplazo de Judas en el Salmo 109, 8. Y por supuesto las predicciones de Joel del gran maravilloso día, una posible referencia al día en que se estableció la iglesia.
Les robo 2 minutos nada más, hermanos, para terminar esta diapositiva. ¿Ok? Cuando Pedro se levanta el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículos 14 y 15, Pedro utiliza la profecía de Joel para comenzar a predicar en esa ocasión. Verso 16, Hechos 2, 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días dice el Espíritu, derramaré de mi en los postreros días dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi Espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Verso 21, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Ustedes ven, hermanos, que cuando cualquier predicador, antes de iniciar su predicación, da una introducción, ¿no? Está un poco extraño que uno pues, entre de una sola vez. Bueno, hermanos, hoy les voy a hablar de este tema, ¿no? Uno como que se echa, o se da una introducción, una historia, una moraleja, para meterlos a ustedes en el tema, ¿no? Pues, ¿qué es lo que está usando Pedro como introducción para su sermón en ese día? ¿O cuál es el versículo que él está usando? En su mente está Joel capítulo 2. Y digo que es su introducción porque ya en el versículo 22 le dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Otra forma de decirlo, de esto es lo que quiero predicar. Varones israelitas, de esto es lo que quiero predicar. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. El tema de su predicación, el tema de su sermón va a ser Jesús Nazareno. Pero antes de comenzar a predicarles de Jesús, les recuerda a ellos la profecía de Joel. ¿Qué decía la profecía de Joel? En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermanos? El Espíritu Santo predijo a través de Joel, cientos de años antes, predijo la venida del Espíritu Santo. Predijo que obras milagrosas iban a ser realizadas por el poder del Espíritu Santo. A mencionar, sus hijos y sus hijas profetizarán, soñarán sueños, verán visiones, serán capaces de hablar en otras lenguas, en otras formas, o en otras palabras. Les está diciendo, ustedes no deben maravillarse de esto que está pasando hoy. Hoy es solo el cumplimiento de lo que dijo Joel hace años atrás, en Joel capítulo 2. ¿Me explico, hermanos? ¿Sí? Entonces, vamos a quedar aquí, vamos a terminar aquí por motivos de tiempo, para continuar la próxima semana. Quizás hoy estuvo un poco, cargada la clase, por algunos aspectos de tener que devolverlos, pero créanme que conforme vamos a ir avanzando en el estudio, va a ser un poco más fácil, un poco más fluida el desarrollo de la clase por las cosas que vamos a ir viendo. Pero sí que debe quedar por lo menos entendido hasta esta parte, que las tres personas de la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, trabajaron conjuntamente en el establecimiento de la iglesia, cada uno en su parte. Estuvo en la mente de Dios, la anunció por medio de su Espíritu, y para poder establecerla tuvo que enviar a su Hijo a la tierra.
y Jesús estuvo dispuesto a hacerlo. Bien, la próxima semana continuaremos y terminaremos esta parte, hermanos, porque sí me faltaron algunas cositas que me parece interesante e importante explicar. Vamos a quedar acá, hermanos, y vamos a despedirnos en oración, de verdad, agradeciéndoles a cada uno de ustedes su voluntad de estar aquí para aprender de la palabra del Señor. Ruego me acompañen ahora. Padre nuestro que está en los cielos y en todo lugar donde aún nuestros ojos no pueden ver, en esta noche elevamos a usted, Señor, esta oración con acción de gracias. Primero por habernos traído con bien, por habernos dado el gozo y la fuerza para poder estar aquí. Damos gracias por su Hijo amado, quien nos da salvación, y también por la iglesia que Él estableció hace ya más de 2000 años. Le pedimos y le suplicamos a esta hora que al salir de este lugar, usted por favor nos lleve con bien, que podamos descansar y despertar el día de mañana conforme a su voluntad, que podamos poder tener la bendición de encontrarnos aquí el próximo domingo para alabarle y glorificarle. Gracias, Señor. Le pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. De nuevo, hermanos, gracias a todos. Que el Señor los acompañe. Buenas noches. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar, y por la